Filipenses capítulo 2, versículo 25. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice la palabra de Dios: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, esta es la segunda parte de esta serie que he realizado, el corazón del servicio, hermanos. En esta segunda parte vamos a ver a otro siervo de Dios, ¿verdad? Y cómo este siervo de Dios muestra una lealtad al servicio de Dios. Primero hablamos de Timoteo, ¿verdad? Con un corazón para el servicio como el del apóstol Pablo. Pero ahora vamos a ver en esta segunda parte a Epafrodito, hermanos, con la lealtad al servicio de Dios. Cuando nosotros hablamos de lealtad, hermanos, estamos hablando de personas que obedecen, respetan, tienen cuidado y se ponen a defender lo que creen o en quien creen. Hermano, una pregunta antes de empezar. ¿Usted ha sido leal a Dios? ¿Cómo está haciendo su servicio ante Dios, hermanos? ¿Has tenido esa grande lealtad hasta este tiempo para servir a nuestro Dios? Y hermanos, sigue el apóstol Pablo hablándole a los filipenses. En el versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. El apóstol Pablo considera, esa sería la frase más para entender lo que quiere decir el apóstol Pablo, considera una mejor opción enviarles primero a Epafrodito, ¿sí? De Timoteo y de Epafrodito, el apóstol Pablo considera primero enviar a Epafrodito, hermanos, por algunas razones que vamos a ver la semana que entra. Pero hermanos, así igual como describió el servicio Pablo de Timoteo, asimismo describe el servicio de Epafrodito. Hermanos, lo primero que podemos ver, las expresiones del apóstol Pablo hacia Epafrodito, lo vemos en el versículo 25, después de la coma, en donde dice mi hermano. Hermanos, había un grande vínculo familiar espiritualmente hablando. Para que el apóstol Pablo hable mi hermano, significa que él tenía un grande afecto, como lo tienes con un pariente cercano. Y de aquí, hermanos, estas características las voy a empezar a hablar porque podemos sacar buenas cosas de estos puntos. Hermanos, hoy en día, dentro de la iglesia, se dice que somos una familia. ¿Verdad que sí? Se dice que somos una familia. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que nada más pensemos que somos una familia de una manera religiosa. Que somos una familia meramente religiosa. ¿Qué quiere decir?
Usted no me va a dejar mentir el vínculo que usted tiene con su familia en la carne. Usted tiene un vínculo con sus familiares, ¿sí o no? Tiene una forma de comportarse con sus familiares. Tiene una confianza completamente en la relación que tiene con su familia. Si nosotros, la iglesia, somos familia, ¿de verdadmente somos familia? ¿O solamente, pues es el hermano? A veces se usa los hermanos de una manera muy religiosa, ¿sí o no? Y nada más tienes el concepto de que es un miembro más de tu iglesia. Tenemos que tener cuidado de caer en este punto. El apóstol Pablo afirma decir de Epafrodito, mi hermano. Y a veces nosotros en la iglesia hablamos de los hermanos como un miembro más de mi congregación. La pregunta ¿es justo eso? ¿Eso es lo que somos? ¿Nombrarnos hermanos por ser miembros de una congregación más? ¿O de verdadmente estamos desarrollando un vínculo de familia entre nosotros? Porque aquí hay de 3 familias en el mundo. Bueno, hay 2, pero yo voy a poner 3. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Ok. Tenemos nuestra familia carnal, con la que crecimos, con mis tíos, mis hermanos, mis parientes, mis primos. ¿Sí o no? Esa es una familia. Pero déjeme decirle que dentro de este mundo hay otras 2 familias. Una es la familia de Satanás y otra es la familia de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora la pregunta, ¿de cuál familia es usted? ¿De la de su carne? ¿De la de Satanás? ¿O de la de Dios? Tenemos que ser de la de Dios, porque Dios, cuando uno viene a Cristo, nosotros formamos parte de la familia de Cristo. Ahora, hermanos, la familia de Satanás, ¿quién es? ¿Quién es la familia de Satanás? Los incrédulos. ¿Usted tiene amistad con los incrédulos? ¿Como familiar? Pero a veces tenemos familiares que son incrédulos, ¿verdad que sí? Bueno, ¿para qué pues entonces? Bueno, entonces ¿qué hacemos con esa familia que tenemos? Si son familia de Satanás. Predicarles, ¿verdad que sí? Pero ahora me voy a concentrar más bien en que nosotros somos la familia de Dios, hermanos. Y vamos a ver Efesios, hay unas hojitas atrás. Efesios, versículo 2, capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Dice Pablo a los Efesios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y hermanos, nosotros como familia, todos tenemos una familia, y yo decía al principio que tenemos una relación con la familia, le voy a preguntar, ahora es parte de una familia espiritual, ahora es parte de una familia que viene de Dios, que viene por el nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿usted tiene un vínculo familiar con sus hermanos en Cristo? ¿Usted tiene un vínculo familiar con los hermanos en Cristo? ¿O nada más los considera, mira, ahí va el hermano,
el hermano, ¿cómo es el hermano que es panadero? Ese. Sí, hermanos, así. Sí, así. O usted dice de su hermano, mira, ahí va mi hermano Humberto, que es taxista, ahí va. Él es mi hermano en Cristo. Yo lo aprecio, yo lo quiero, tengo una relación con él. ¿Es así como usted considera a todos sus hermanos en Cristo? ¿Sí los considera de verdadmente su familia? A ver, voltéense a ver todos. ¿De verdadmente nos consideramos como familia? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguro todos nos consideramos como familia? Ahora, la pregunta es, ¿actuamos como familiares unos entre nosotros? Hay varios puntos, ¿verdad? Unos que no, otros que sí, otros que algunos. Eso me llama la atención, hermanos. Y por eso me quise enfrascar en estas características. Eso me llama la atención. Si nosotros somos una familia, tenemos que relacionarnos como una familia. ¿Sí o no? El apóstol Pablo dice de Epafrodito, mi hermano, con ese vínculo completamente. A lo mejor no somos parientes carnales, pero somos familiares espirituales, los cuales somos miembros de la familia de Dios. Ahora, sabemos que dentro de la familia hay diferentes caracteres en cada hermano, ¿sí o no? Pero ¿eso hace rechazar usted a su hermano o lo sigue amando? Usted sigue amando a su hermano porque sabe que es su hermano. Hermanos, en mis tantos años dentro de la iglesia, creo que solamente he visto sectorcitos dentro de las iglesias que de verdadmente consideran familia entre unos y otros. Iglesia bíblica, tenemos que tener cuidado de que si nosotros somos una familia, actuemos como una familia. Debemos de actuar como una familia. No nada más dejar que sectorcitos de verdad se enfrasquen y actúen. No, hermanos, no en sectorcitos. No. Tenemos que entender este principio, que somos la familia de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Hay aquí alguien que usted no tolera? Va a decir José, sí, a ti. ¿Hay aquí alguien que usted no tolera? No me lo responda a mí, respóndaselo usted. ¿Sabía que a ese usted, al que no tolera, lo va a ver en el cielo también? Hasta allá se va a ir ese hermano. Hasta allá lo va a ver. Y a lo mejor puede ser que usted muera primero o viceversa y diga, ¿también estás aquí? Oh, hermanos, el principio es considerémonos bien una familia, hermanos. Somos una familia espiritual. Y por ende tenemos que empezar a vincular esas relaciones, afectos hacia nuestros hermanos. Ese es el problema con las iglesias. La semana pasada hablaba de relaciones. Hermanos, ahora hablo de vínculos familiares. A veces son difíciles los vínculos familiares. Ahora, pongámonos a pensar. Si yo tengo problemas con mis hermanos en la carne, ¿usted cree que también los va a tener con sus hermanos en Cristo? Sí. Entonces, empiece a ver que no es la forma. Esa no es ser una familia. Imagínese una familia desunida.
Imagínense una familia segregada. ¿Alguien tiene una familia de esta característica? Desunida, no se hablan, la hermana no le habla a la otra porque le torció la boca, aquellos no se hablan porque algo sucedió. Piénselo, ¿eso es ser una familia? A lo mejor se pueden considerar por el vínculo carnal que tienen. Pero hablando espiritualmente, dentro de la iglesia, debemos de evitar esas opiniones en nuestra cabeza, hermanos. Usted puede decir de alguien, mi hermano fiel en el Señor, mi hermano, mi hermana, o es la prima fulana, o es el primo sutano. Hermanos, de verdadmente tenemos que pensar en este punto, de verdad. A lo mejor he visitado muchas iglesias, he visto muchas congregaciones, y les voy a ser sincero, la mayoría no tiene un vínculo familiar espiritualmente hablando. No tienen un vínculo familiar. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen un vínculo familiar? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esas iglesias no tienen ese vínculo? Hermanos, porque solamente somos un miembro más para los pastores. Porque solamente somos un miembro más a la lista ¿de qué? De la membresía. Porque somos un miembro más de la grande congregación que quieren fundar. Y eso no es el principio, hermanos. Si el principio es predicar el evangelio para que muchos nazcan de nuevo, es para integrarlos a la familia de Dios. Sí, es para que sean nuestros hermanos en Cristo, hijos del Altísimo. ¿Usted cree que Dios está seleccionando, mire, este sí, aquel no, este sí es mi hijo? Él sabe. Este se porta bien, es mi hijo. Este ahí va, pues ese no, como que es el revés. Es más, no es mi hijo. ¿Ustedes creen que Dios dice así? No, aún al que está rebelde Él lo disciplina, pero lo considera su hijo. ¿Sí o no? Mire, a nosotros nos falla un hermano y hacemos un berrinche, hermanos, que lo queremos hasta crucificar. ¿Sí o no? A lo mejor no lo va a crucificar, pero más ni siquiera quiere hablarle. Hermanos, tenemos que empezar a desarrollar ese vínculo entre nosotros, hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener ese vínculo. Mire, la familia de Satanás, ¿cómo se llevan entre ellos? No se vive dos caras, a veces bien y a veces mal. ¿Sí? ¿Sí o no? Usted puede decir relaciones que tuvo antes de ser cristiano, era convivo bien y después convivo mal. Y viceversa, ¿sí o no? ¿Esa también será la familia de Dios? No, hermanos, esa no es la familia de Dios. Tenemos que tener ese vínculo espiritual que va en esas relaciones. El apóstol Pablo conocía y Epafrodito, hermanos, Epafrodito se lo reflejó al apóstol Pablo. Epafrodito le reflejó al apóstol Pablo que él también lo apreciaba, hermanos.
Si no, el apóstol Pablo no hubiera puesto de Epafrodito mi hermano. ¿Por qué le voy a decir? Porque en otras partes de la Escritura, él dice, fulano me ha abandonado. Sutano se fue a no sé dónde. ¿Sí o no? Y el apóstol Pablo era bien expresivo en sus sentimientos. Y en lo que él entendía. Y en lo que quería él hablar. Hermanos, tenemos un vínculo familiar entre hermanos. Fomentemos ese vínculo familiar entre todos. Todos, hermanos, todos. Todos somos familia. No nada más lo piense como algo, sí, es el hermano, así como dije al principio. No, somos una familia. Somos hermanos unos a otros. Y considerémonos, como dicen Hebreos, ¿verdad?, al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque somos hermanos de una sola familia espiritual. Si no, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo en una iglesia? Si usted no va a comportarse como el hermano de otro y no del otro. Hermanos, esto es algo muy importante. Ese vínculo, el apóstol Pablo lo sintió por Epafrodito. Regresamos a Filipenses, hermanos, y podemos ver la segunda característica que Pablo vio en Epafrodito. Y esta característica, hermanos, también nos va a tener que hacer reflexionar. Fíjense cómo se expresa Pablo de Epafrodito: mi hermano y colaborador. Colaborador. Lo segundo que podemos ver, hermanos, es el fomentar el trabajo en equipo, hermanos. Epafrodito pudo hacer equipo con Pablo y Pablo lo invitó a su equipo de trabajo. Aún en la cárcel, hermanos. Aún en la cárcel Pablo invitó a trabajar a Epafrodito y Epafrodito trabajó con Pablo. Hermanos, la palabra colaborador, hermanos, ¿qué creen que significa? Es uno que trabaja al lado de otro. Es uno que trabaja al lado de otro. Hermanos, esta característica es muy importante porque dentro de la iglesia muchos no sabemos trabajar en equipo. No sabemos trabajar en equipo, hermanos. Muchos no estamos acostumbrados a colaborar con otros. Y esto de punto, hermanos, es muy importante también. Somos personalistas. No intentamos el trabajo en equipo. Mire, le voy a hacer un comentario. ¿Por qué cree que muchas iglesias nada más tienen un pastor? ¿Por qué que muchas iglesias tienen nada más un pastor? Porque no saben trabajar en equipo con otras personas. No saben trabajar en equipo. Hermanos, y esto también tenemos que reflexionarlos, porque nosotros tenemos que ser colaboradores de unos a otros. Y tenemos que aprender a trabajar en equipo con nuestros hermanos. Por ejemplo, hay equipos para la comida. Y en otras partes hacen otros equipos para trabajar. Y el problema que siempre veo es que muchos no están acostumbrados a colaborar y les voy a decir por qué. Porque en vez de hacerlo con alegría, ¿qué cree que hacemos? Ay, me tocó con fulano de tal. No, ay, no. Oye, vas a ir a evangelizar, vas a ir con él. Ay, voy a ir con el hermano. No, yo quiero ir con él.
¿Sí o no? Es que él es mi amigo, siempre estamos juntos. No, pues vas con el hermano. Mire, cuando yo empezaba en el Evangelio, íbamos a evangelizar puerta por puerta. Íbamos de a dos. ¿Te acuerdas, Humberto? Íbamos de dos en dos. Pues cuando me tocaba con Humberto, qué bueno, ¿verdad? Nos íbamos platicando y todo. Pero esa es una historia propia mía, hermanos. Pero me tocaba con una hermana, ya señora grande, y yo decía, ¡ay, no! Dios mío. Con la hermana no, ¿por qué? Porque la hermana tocaba y decía, ¿tiene Biblia? Y la gente, sí. Pues mire, la Biblia quite todo, dice que tiene que quitar todo eso. Y yo decía, hermana, y yo no decía. Me daba cosa colaborar con la hermana por la forma. Pasó el tiempo y entendí. Dijo, está bien. Si tú quieres colaborar, tienes que hacer equipo con quien sea. Porque si hay una mala virtud en la otra persona, tú puedes decirle, hermano, ¿no sería mejor hacerlo de esta manera? Mire, cuando nos juntamos Humberto y Josué y un servidor, estamos. Y pues está este asunto. ¿Y usted cree que Humberto está? No, es que... No, Josué, eso que tú dices no es verdad. ¿Sí? ¿Sí están así, Josué? No, hermanos. No, aprendimos a colaborar en equipo. ¿Sí? Cada quien da su punto de vista, hermanos. Sabemos la personalidad de cada quien. Sabemos cómo habla uno, qué dice el otro y cómo va a opinar el otro, hermanos. Pero, hermanos, nadie está acostumbrado a trabajar en equipo, al menos que sea una persona de su preferencia. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que dentro de la iglesia es válido estar escogiendo con quién? Claro, mujeres con mujeres, ¿verdad? Hombres con hombres. No, tampoco vamos a hacer una mezcolancia que no es ético. Pero, hermanos, tenemos que aprender a trabajar con quien sea. De verdad, de verdad. Y el ejemplo que les doy de la hermana, tengo otros 2 ejemplos más, hermanos, pero ya no se los voy a decir. Pero yo aprendí, hermanos, a colaborar con otras personas. Sea cual sea la personalidad del otro, aprendí a colaborar. ¿Por qué? ¿La obra es de usted que se está quejando? ¿La obra es de usted? ¿Es del otro que le cae bien? No, ¿de quién es la obra? Es de Dios. Es de Dios. Y Epafrodito no llegó así como que, ay, voy a servir a un preso. No, un preso no, iglesia, no, ¿cómo? No. Él llegó y Pablo vio que él era una persona que estaba dispuesta a apoyar al otro. Hermanos, ¿por qué no podemos trabajar en equipo? ¿Por qué no podemos trabajar en equipo con quien sea? ¿No será que el pecado todavía hace estragos en nosotros? ¿Por qué no podemos trabajar en equipo? Les voy a hacer una pregunta a las mujeres. ¿Cada quien está contenta con el equipo que le tocó para las comidas? A ver, otra vez. A las mujeres, ¿está usted contenta con el equipo que le tocó para trabajar? Sí. Y cuando están, espérenme, y cuando están barriendo están.
¿Cree que eso es colaborar? No, ¿verdad que no? Hermanos, hay mucho que hacer para el Evangelio. Y necesitamos ser colaboradores. Necesitamos estar trabajando. Hermanos, una de las cosas por la cual no trabajamos en equipo es porque al uno quiere ganar el prestigio del otro. Somos competentes, hermanos, queremos competir. Por eso no podemos trabajar con alguien, porque queremos competir y queremos ser los mejores. Por eso no podemos trabajar en equipo con otras personas, porque siempre estamos compitiendo. Pues yo hice mejor la comida. No, pues que este trajo mejor comida. No, pues que Humberto evangeliza mejor. No, pues que Jaime predica mejor. No, que siempre estamos compitiendo, hermanos. Y todo esto es un equipo, es un trabajo en equipo. Somos un equipo al servicio de Dios. Puede ser que Satanás tenga más equipado, más disciplinados a sus soldados. Que nosotros entender este asunto, hermanos, del trabajo para Dios. Estamos queriendo ver y hacer y ser, hermanos. Y muchas de las cosas por las que no trabajamos en equipo, hermanos, es por no aprender a ser humildes, hermanos. Es por no aprender a ser humildes. Mire, Pablo lo explicó al principio de este capítulo 2 en Filipenses. Todos los 11 primeros versículos están basados en la humildad. Están basados en la humildad. Y si tú no puedes trabajar en equipo, pregúntate, ¿por qué yo no puedo trabajar en equipo? Mire, cuando estamos en muchos trabajos seculares, se nota que no podemos trabajar en equipo, y le voy a decir porque estaban una serie de albañiles trabajando en el callejón de la casa donde vivo en Zacatecas, de allá de Zacatecas, no sé, quien ha ido para allá sabe el callejón. Entonces, pues todos trabajaban a como el maestro decía. Después, el que tenía la obra, o sea, el dueño de la finca, les dijo, ¿por qué mejor no lo hacen de esta manera? Y los ayudantes dijeron, es mejor la idea del patrón, es mejor la idea del patrón. ¿Y qué creen que dijo el maestro? No es cierto, eso no sirve. ¿Por qué? Porque derrumbó la idea, porque derrumbó su forma de trabajar, por la competencia y la falta de humildad y decir, sí, cierto, es mejor así, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que ir aprendiendo a colaborar. ¿Es usted un colaborador de nuestro Señor Jesucristo? No, a ver, vamos a ver, ¿es usted un colaborador de nuestro Señor Jesucristo? No es cierto, hermanos. A ver, ¿es un colaborador de nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Y de su hermano? Sí. A ver, otra vez, ¿y de su hermano? Sí. Es que sí, hermanos, somos colaboradores de unos con otros. En el trabajo para Cristo todos tenemos que colaborar. Tenemos que trabajar en ese equipo completamente. Y hermanos, tristemente, siempre hay quejas cuando se trabaja en equipo. Tristemente hay quejas, siempre hay quejas cuando se trabaja en equipo. Siempre hay quejas. De una cosa, de otra y de otra y de otra, de otra.
Hermanos, y el problema es que no se quedan en el equipo, sino que salen del equipo. Y eso no está bien. La mala colaboración dentro de un equipo, se trabaja en equipo, hermanos, también. Se trabaja en equipos. No hay consideraciones personales. Por eso hay mucha murmuración, hermanos. Por eso hay mucha queja. Porque no sabemos solucionar las cosas dentro del equipo. ¿Sí me entienden? No podemos. Se solucionan dentro. Imagínense. La gente del mundo entiende que una iglesia tiene que trabajar en conjunto. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando los del mundo o los que no son cristianos empiezan a oír las protestas y las quejas dentro de este equipo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No pueden trabajar entre ellos. Esa es la verdad, hermanos. ¿Qué pasa cuando no se pueden poner de acuerdo? No se pueden de acuerdo de ellos. Hermanos, seamos sensatos en que todo el trabajo se trabaja dentro. Los problemas se tratan dentro, hermanos. Siempre dentro del equipo en donde estás trabajando. Imagínense yo diciendo de Josué, no, pues es que Josué así, hermanos. ¿Cómo ves? O Humberto de mí con otro hermano. ¿Qué cree que van a decir? Ellos son los que dirigen la iglesia y se están atacando uno entre ellos. No, hermanos, los asuntos de los tres los trabajamos con los tres y con nuestras familias, hermanos. Por eso hemos aprendido en estos, ya que 6 años vamos a cumplir, en estos 6 años, hermanos, hemos aprendido a trabajar en equipo. Hemos aprendido a trabajar. No estamos completos. Seguimos aprendiendo, pero tenemos que tener esa disposición para poder trabajar colaborando con otros. ¿Sí? ¿Cómo ven? No lo estoy regañando, hermanos. Es una realidad de trabajar en equipo. Muy bien, regresamos a Filipenses. En el versículo dice, colaborador y compañero de milicia. Compañero de milicia. Hermanos, el cristiano está en una guerra continua. Está en una guerra continua, el cristiano. ¿Sí o no? Y Efesios capítulo 6 nos habla de esa guerra continua. Y el apóstol Pablo habla de Epafrodito como compañero de milicia. Esta frase milicia tiene que ver con lo militar. Y compañero es alguien que va también como colaborador. Y el apóstol Pablo lo define como un colaborador o un compañero de milicia. Imagínense un soldado que vaya solo a la guerra. Una persona que solamente haya ido a la guerra. En la historia, en toda la historia. Ninguno, ¿verdad que no? Al menos Jonatán y su paje de armas, ¿verdad?
Fueron 2. Y eso está registrado, ¿verdad? Fueron 2. En esta guerra, hermanos, no podemos enfrentarla solos. Epafrodito y Timoteo y Pablo sabían que esta guerra no es fácil y que fácilmente en esta guerra necesitamos a alguien al lado de nosotros. ¿Sí o no? Todos los que van a la guerra llevan siempre al capitán, llevan al sargento, llevan a los soldados rasos, pero todos van en conjunto. Hermanos, también tenemos que ser hermanos de milicia. ¿Qué es ser un hermano de milicia? ¿Cuál es esta guerra que estamos enfrentando nosotros, hermanos? Hermanos, nosotros tenemos una guerra o una lucha o una batalla que enfrentar todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. ¿Me la cree o no? Busquemos 2 de Timoteo 4:7. 2 de Timoteo 4:7. Y el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. Ya estamos ahí. 2 de Timoteo 4:7. Dice el apóstol, voy a darles un poquito de tiempo a los que no lo han encontrado. 2 de Timoteo 4:7. Nuestro peregrinar por esta vida el apóstol Pablo lo dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros estamos en una batalla y la vida cristiana es una batalla. La vida cristiana es una batalla. Tenemos 3 enemigos por vencer. La vida cristiana es una batalla y tenemos 3 enemigos por vencer. Número 1, tenemos a un enemigo por vencer que es nuestra propia carne, hermanos. En esta batalla, nuestra propia carne la tenemos que vencer. Otro enemigo que tenemos que vencer es el mundo. Y otro enemigo que ya está vencido, tenemos que enfrentarlo, y es Satanás. ¿Sí o no? Y esta es la batalla que se disputa en nosotros. Una batalla con nuestra carne, una batalla contra los deseos del mundo y otra batalla contra las acechanzas de Satanás. Hermanos, en esta batalla, en esta pelea que tenemos diario, necesitamos compañeros a un lado de nosotros también. Nunca te atrevas a enfrentar esta batalla solo. Nunca te atrevas a enfrentar esta batalla solo. ¿Sabe por qué? Te va a doler mucho. Te va a doler mucho. Vas a sufrir mucho. Hermanos, yo necesito a alguien que me vaya a visitar. Yo necesito a alguien que esté orando por mí.
Yo necesito a alguien que me enseñe algo, hermanos, de la palabra. Yo necesito a alguien que me restaure en mi pecado. Yo necesito a alguien al lado de mí. Dios ha depositado al Espíritu Santo, hermanos. Pero el apoyo de los colaboradores en esta batalla es mucho, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué dijo Eclesiastés? 2 son mejor que en el trabajo, ¿verdad? Decía un hermano, no somos llaneros solitarios. No somos llamados a enfrentar la lucha solos. ¿Sí? Necesitamos a alguien que nos ayude, que nos apoye, que esté con nosotros. Mire, como ya tiempo en el ministerio, hermanos, Humberto y yo éramos partes de diferentes iglesias, pastoreamos y estábamos solos. Prácticamente estábamos solos en el ministerio. Y Humberto más, yo tenía 4 varones que me ayudaban. Y era tan pesado, hermanos, porque todo recaía sobre uno. Todo. Y tú dices, pues tú soy el Señor. Pero nunca está de más alguien que esté echándote la mano, hermanos. Y eso somos todos nosotros juntos. Interésate por orar por tu hermano. Interésate por apoyar a alguien. Interésate en restaurar a alguien. Esta lucha, hermanos, que tenemos. Vamos poquito a Efesios para describirla una vez más. Efesios, unas hojitas atrás. Efesios 6, versículo 10. Dice, hermanos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Acechanzas del diablo. Y porque ahí va lo demás. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Contra quién tenemos la lucha? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermanos, esa es una lucha que enfrentamos a diario. Y aunque nos pongamos la armadura de Dios, necesitamos que alguien nos apoye. Necesitamos que alguien nos esté apoyando para entrar en la guerra. ¿Ustedes qué creen que predicar el Evangelio es algo tan sencillito? ¿Ustedes creen que armamos el tablero, y ponemos la pintura y tenemos los folletos y todo eso es muy sencillito? ¿Ustedes creen que eso es sencillo? No, hermanos, no es sencillo. Es sencillo poner el tablero, llevar los folletos y la lámpara y todo eso es fácil. Pero mire, está un payaso allá hablando. Está la música por el otro lado. Están los de la Iglesia Católica por otro. ¿Y no es una lucha?
Se queda uno afónico para gritar, hermanos, ahí, por llevar ese mensaje. Y luego, después, abordar a la gente. Y hermanos, es otra lucha. Abordar a la gente es otra lucha. ¿Por qué? No todos van a decir, ah, sí, Cristo murió por mí. Sí es cierto. No, te van a empezar a contradecir. Te van a empezar a decir. ¿Verdad que sí? No es algo fácil, hermanos. Necesitamos muchos colaboradores de oración, de acción, hermanos, para trabajar para el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Díganme. Entonces necesitamos esos compañeros de milicia. Aquí Gerardo es el que ha estado en el colegio militar, ¿verdad, Gerardo? Y ahí todos son un batallón, ¿verdad? Por partes. Un cuerpo, ¿verdad que sí? Son un cuerpo. ¿O tú llegaste a ver a alguien ir solo a una labor? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Exacto. ¿Quiere perder y sufrir más? Aviéntese solo. Sí. Usted diga, yo puedo solo. Miren, una vez Josué y yo nos fuimos a evangelizar los dos al centro de Zacatecas. ¿Sí te acuerdas, Josué? Y se nos juntaron un montón de gente, ¿sí o no, Josué? Necesitamos colaboradores de milicia. Todos necesitamos colaborar en este batallón llamado la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Vamos a Timoteo, capítulo 6. Vamos a Timoteo, capítulo 6. A primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Muy bien. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Por qué este pasaje? ¿Usted ha hecho una profesión ante muchos testigos de su fe? Nomás Humberto dijo que sí. ¿Usted ha hecho una profesión delante de muchos testigos de su fe? Mire, el ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Todos tenemos que pelear juntos, hermanos. Juntos. Y esto significa, hermanos, que tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que ir hacia adelante. En el Antiguo Testamento, cuando se realizaban las batallas, iban muchos a la guerra. Los heridos se quedaban y se restauraban. Y ahí se quedaban. ¿Sí se quedaban ahí? No, se restauraban y si seguía la batalla, iban a la batalla. ¿Sí o no? Hermanos, así somos. Si tú caes, restáurate, pero sigue la batalla. Si tú fuiste herido, cúrate, sigue la batalla, sigue hacia adelante, no desistas. Pero hermanos, siempre debemos de estar atrás de otro, hermanos. ¿Por qué?
¿Qué dice Eclesiastés? Si se cae, lo levantas. ¿Verdad que sí? Pero no estás solo. Entonces no enfrentes una batalla solo. Te va a doler mucho. Mucho te va a doler. Hermanos, tenemos que ser colaboradores todos juntos en esta batalla que tenemos por delante. Tenemos que ser compañeros de milicia. Tenemos que ser esos compañeros de milicia. Pablo lo entendió de Epafrodito. Regresamos a Filipenses, hermanos. Y lo último, rápidamente para terminar, dice el apóstol Pablo: vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Los expertos en griego definen que esta es una frase completa. ¿Sí? Esta palabra, vuestro mensajero, es la palabra apostolos, que significa enviado, o apóstol, que significa enviado, y ministrador de mis necesidades. En otras palabras, Epafrodito era un enviado de la iglesia de Filipos a apoyar al apóstol Pablo, pero no era meramente apoyar, hermanos. Él llevaba un donativo, una ofrenda para nuestro hermano Pablo en la cárcel, y sin embargo él se quedó a colaborar con él ahí, hermanos. Sí, él fue un enviado a suplir una necesidad. Él fue un enviado. Meramente la palabra apóstol no llena las características de los 12 apóstoles del Señor Jesús. ¿Sí? Es una palabra que también se usa para otra persona que es enviado, como los misioneros. Hermano, ¿tú estás dispuesto a ir a ser enviado? ¿Tú estás dispuesto a ser enviado al servicio de Dios? Epafrodito era un enviado fiel que llevaba una labor. Tú, hermano, ¿estás dispuesto a ser un enviado del Señor? No solamente son los enviados a ser misioneros, son los enviados a predicar, son los enviados a apoyar a alguien, son los enviados a visitar a alguna persona. ¿Estamos dispuestos a ser enviados, hermanos? ¿Sí estamos dispuestos? ¿Estamos preparados para ir? ¿O vamos a estar, ¿y por qué a mí me van a enviar? No, o como la canción ese de heme aquí, ¿verdad? Envíame. No, envíalo a él, ¿verdad? Que cantamos, heme aquí, envíalo a él. No, ¿verdad? ¿Cómo dice el pasaje? Envíame a mí, ¿verdad? En esa visión de Isaías entiende la magnitud del asunto, y él entiende la necesidad de Dios y dice: envíame a mí, Dios, yo iré por aquel. ¿Tú estás dispuesto a invertir tu tiempo para el Señor? ¿Estás dispuesto a, si alguien te pide, hermano, ¿puedes ir a visitar a alguien? ¿Irlo a visitar? Hermano, ¿puedes discipular a alguien? Yo no, es que yo no sé nada. Has nacido de nuevo, ¿verdad? No necesitas teología para ir a discipular a alguien. No lo necesitas. ¿O se necesitará teología para eso? No se necesita. Se necesita un buen corazón dispuesto a colaborar, a ser enviado a trabajar. Sí, hermanos, este es el ejemplo de Epafrodito. Estas características las reunía Epafrodito. Él era una persona leal a la obra de Dios. Él mostraba su lealtad a la obra de Dios, hermanos. La pregunta es:
¿Tú estás dispuesto a ser leal a la obra de Cristo? ¿Estás dispuesto a ser leal? ¿A colaborar en conjunto? ¿A ser un apoyo para tu hermano el que cayó? ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos de nuestro corazón a decir, yo quiero ir, yo quiero servirte, yo quiero servir con todo mi corazón a ti? ¿O solamente vas a ser de los que siempre han dado un paso atrás? Bueno, ya lo iba a dar, pero no puedo. ¿De cuáles somos? ¿De los que retrocedemos o de los que vamos hacia adelante? Pensémoslo, vayamos hacia adelante. No hay nada en la historia que haya detenido a la iglesia, hermanos. No hay nada que haya detenido a la iglesia. No hay nada que haya detenido a sus siervos. No hay nada, hermanos. Por eso el Evangelio llegó hasta nuestros días. Así es que tú considéralo. ¿Cuál va a ser tu forma de servir? Vamos a orar.